Terminado la exposición del ministro Aníbal Torres, que duró más de 2 horas, empieza el debate. Los congresistas Eduardo Salbuena de Alianza por el Progreso y José William de Avanza País exponen. Aquí el video. Señora Presidenta, colegas congresistas, señor Premier, señores ministros de Estado. Primero, deseo expresar mi saludo emocionado y sincero a todas las mujeres del Perú en su día. El presidente del Consejo de Ministros habló al inicio de su presentación de los 200 años de abandono y que los gobiernos que han sucedido en la historia contemporánea han dejado a un país desigual y con pésimos servicios públicos, lo cual sin duda es cierto, tiene mucho de verdad. Pero yo le pregunto al Premier también con absoluta sinceridad y honestidad si cree el Premier y el señor Presidente de la República y su gestión que tal como vienen gestionando la cosa pública en el país, van a corregir el rumbo de la patria. Si él cree que van a mejorar las condiciones de vida de los peruanos en la forma en que se viene administrando el aparato público y que viene siendo materia de cuestionamiento por amplios sectores del país. Si cree el Premier que va a mejorar la infraestructura económica y la infraestructura básica, con funcionarios implicados en presuntos actos de corrupción, con contratos millonarios dirigidos a empresas amigas, con pagos de coimas presuntamente por ascensos en las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales que deshonran sin duda a la República. ¿Cree él que va a cumplir con la promesa de un futuro mejor que hizo el presidente Castillo en la campaña electoral, con un régimen inestable, marcado por la incertidumbre política y económica, con serias denuncias de corrupción de la cual no se ha dicho nada el día de hoy y que ahuyenta con sus actos la inversión privada? Señor Premier, estamos de acuerdo con la propuesta de concertación y de diálogo. Ese es el mecanismo habitual que utiliza Alianza para el Progreso en su vida política. Pero la concertación debe ser un pedido honesto, sincero. No puede ser propuesto mientras se acusa al Congreso de golpista y vacador. Porque yo me pregunto, ¿un Congreso es golpista o vacador que da 2 votos de confianza consecutivos a un Consejo de Ministros? Un Congreso que aprueba el presupuesto de la República casi por unanimidad, por un trabajo concertado con el exministro de Economía, que autorizó todos los viajes del presidente, que rechazó la moción de vacancia planteada con anterioridad. El problema, Premier, es que hablar de consenso, diálogo y concertación es también saber escuchar, también es saber corregir, rectificar. Si no, las reuniones y los trabajos y las visitas mutuas entre los poderes del Estado terminarán siendo un diálogo de sordos, mientras vemos a un país estupefacto que observa que sus líderes políticos continúan peleándose en las alturas mientras no se solucionan los problemas. Usted, Premier, ha destacado, y lo digo a través de la presidencia, por supuesto, el logro del gobierno en el tema de la vacunación. Es cierto. Pero ¿qué hicieron? Cambiaron al ministro que alcanzó esos logros y designaron a un ministro cuestionado hasta por su propio gremio médico. Se destaca la segunda reforma agraria que nosotros respaldamos. Sin embargo, la gestión misma falla en el sentido, por ejemplo, que actualmente no se ha designado al viceministro de Agricultura Familiar y por consiguiente el agrobanco no está atendiendo en cientos de oficinas a nivel nacional. Frente a los temas de corrupción, usted ha señalado que han presentado propuestas para evitar las puertas giratorias en el Estado. Pero no nos dicen nada ni aquí ni afuera del Palacio Legislativo, ni en Palacio de Gobierno, ni en conferencias de prensa, ni información que puedan dar a la opinión pública. No nos dicen sobre las sombras de corrupción que se ciernen sobre Palacio de Gobierno, sobre los contratos millonarios presuntamente direccionados en el MTC, las compras de biodiesel sospechosas en el Ministerio de Energía y Minas,
a Claro en Petroperú. Los ministerios donde rotan semanalmente directores, donde no se designan viceministros, paralizando de manera efectiva el funcionamiento irregular del aparato del Estado. La denuncia de presiones en SUNAT para favorecer a determinados personajes y los contratos millonarios a empresas chinas denunciadas por un medio de comunicación. Nos habla también el Premier de reactivación económica y productiva, pero no nos dice de cómo y de qué actividades económicas. No nos dicen cómo vamos a recuperar la confianza de la inversión privada. No nos habla nada de cómo vamos a recuperar la confianza para impulsar los grandes proyectos mineros pendientes en el país. Majeciguas, Chavimochic, cómo vamos a continuar con la agricultura de agroexportación que es exitosa a nivel nacional. Un minuto a cuenta de su bancada, congresista. Presidenta, por esas consideraciones, Presidenta, Alianza para el Progreso, firme con su vocación democrática, firme con su vocación de diálogo y de escuchar el sentimiento mayoritario del país, que exige rectificación, que exige corrección, que le exige al gobierno escuchar ese clamor de cambio, ese clamor ciudadano porque se enrumben las cosas en el país. Esta bancada va a votar mayoritariamente por la denegatoria del voto de confianza. Muchísimas gracias. Señora Presidenta, buenas tardes. Por su intermedio, saludo al Premier y al Gabinete. Me permiten también hacer un saludo respetuoso a la mujer por el día, por su día, y en particular a aquellas que sirven en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como a las esposas de los militares y policías. Bien, señora Presidenta, yo creo que si no hay una vocación de cambio, un interés por cambiar las cosas, muy poco se va a poder conseguir. Y el presidente sucesivamente ha vuelto a reiterar una y otra vez las mismas deficiencias y los mismos problemas que ha tenido antes. Y quiero citar parte de ello. En solo 7 meses, el gobierno del presidente Castillo ha tenido 4 gabinetes, 30 cambios ministeriales y más de 100 designaciones cuestionadas. Es todo un récord histórico nunca antes visto. En estos cambios están ministros, viceministros, directores generales, secretarios generales y otros funcionarios del más alto nivel. En entidades como las del primer ministro, ministros de Relaciones Exteriores, Defensa, Interior, Trabajo, Educación, Secretaría de la Presidencia, Salud, Serfor, Indecopi, PD, Petroperú y otras más. El ministro de Transportes y Comunicaciones es de particular atención con 14 cuestionamientos, razón por la cual se pidió la censura de dicho ministro. Todo esto, señora Presidenta, no es normal. No se había presentado antes una situación semejante y ello como consecuencia genera un alto grado de inestabilidad que a diario vivimos. Esta situación no la ocasiona, señores, la sociedad civil, ni la prensa, tampoco el Congreso, a quien se pretende equiparar en responsabilidad y origen del problema. El problema, como dije antes, es originado, a entender de millones de ciudadanos, por el presidente Castillo, sus asesores personales y políticos, así como sus consejeros marxistas que pretenden llevarnos un destino de muy difícil retorno. Todo lo citado, señores, está asociado con la testarudez del presidente de cometer los mismos errores y no cambiar. Bueno fuera que lo hiciera. Podríamos tener mucho más credibilidad con lo que acaba de decir el primer ministro, pero creemos que eso no va a ir, porque no ha dado pruebas a lo largo de estos 7 meses. Está asociado con la testarudez del presidente, todo lo que estoy citando, al cometer los mismos errores, su desconocimiento para gobernar, su lento aprender, sin una visión de Estado, sin objetivos ni estrategias que sean realmente de conocimiento del pueblo, pero suyas del presidente. Sí hemos escuchado algunas aquí el día de hoy, ¿no? Pero que cada vez, y sin que realmente, ciertamente que sean de conocimiento del pueblo y difundidas y creídas sobre todo por el pueblo, que cada vez más y más lo desaprueba. Y se está dando cuenta de que el presidente miente y en tan corto tiempo ya pide en las calles que se retire.
Me voy a referir ahora a otro asunto que considero que es importante y es la calidad del Estado. La calidad del Estado es sumamente importante para que una nación tenga éxito y pueda alcanzar sus objetivos, el bienestar general, el desarrollo. Todo eso es importante. Con su venia, señor primer ministro, señores ministros, este gabinete, como los anteriores, tiene responsabilidad, mayor o menor, definitivamente, pero al fin responsabilidad, puesto que han contribuido con su consentimiento y acciones a normalizar la decisión insensata del presidente en nombramientos de funcionarios que, ante la opinión pública, han evidenciado cuestionamientos para conducir los cargos para los que fueron designados. Bien, ahora a todo esto se adicionan lamentablemente denuncias con indicios razonables de corrupción que han emergido luego de las declaraciones de un aspirante a colaborador eficaz. Pero quiero precisar, obviamente, que no voy a generalizar porque hay notables excepciones. Se ha normalizado también, señores, la colocación obstinada de personas en razón a la amistad, lugar de nacimiento, ideología marxista, sin las competencias necesarias, por lo cual son rápidamente evidenciados por especialistas, la ciudadanía y los medios de comunicación. Se están instalando en cargos muy importantes con la venia de sus aliados y la indiferencia de funcionarios y autoridades que poco o nada hacen para evitarlo. Entonces, es posible que vayamos, señores, muy rápido, camino a un Estado más ineficiente, informal y fallido. Señora Presidenta, en lo que se relaciona al señor ministro Hernán Condori, desde su designación en el MINSA ha generado su censura desde las organizaciones médicas particularmente, y eso es importante, porque son los médicos son los que están diciéndolo. Como por ejemplo el Sindicato Nacional Médico del Seguro Social del Perú, que exige su salida por no tener la solvencia profesional y la ética para el cargo. Asimismo, 300 médicos, representando al Colegio Médico del Perú y a la Federación Médica Peruana, pidieron su destitución inmediata. Por otra parte, el ministro es investigado por la Fiscalía de la Merced por delito de corrupción. Es también protagonista de recomendaciones de tratamiento médico sin tener la evidencia científica. Sí, hemos escuchado un interesante programa de corto y mediano plazo, pero hay que ver la posibilidad de que esto pueda ser llevado adelante, si es que no hay nuevamente esas curvas o esos cambios que se dan y que no lo entendemos al presidente. Bien. El primero, Alianza por el Progreso, tiene claro que no dará el voto y por consiguiente su grupo tampoco. Y el de Avanza País no terminó su posición, se quedó corto de tiempo, pero también se iba por el no. Participa en Política dejando tus comentarios. Para más noticias ya te lo voy contando.